Saludos y muy buenos días. Aquí estamos, ya retomamos la llamada telefónica con el doctor Alberto Labra, a quien conocimos creo que hace un par de semanas, algunos días, sobre la especialidad y los estudios sobre el sueño y todo lo que implica el dormir, el soñar, el REM, el MORE. Pero mucha gente empezó a preguntar cosas. Oigan, pues que tengo un esposo, tengo una pareja, tengo mi esposa que ronca mucho. Eso tiene que ver con el sueño, con el otorrinolaringólogo. Sí, dijo el doctor, sí, son diferentes padecimientos, que hay muchas cosas. Se llama higiene del sueño, calidad de sueño, temas de obesidad y todo. Entonces le dijimos, ¿por qué no da la oportunidad en una futura plática? Específicamente tomamos llamadas o preguntas o abundamos o ahondamos más en el tema del ronquido, que le digo, a mí me da mucha ternura que hay mucha gente que vas de campamento y le dicen en la noche, oye, yo me voy a ir a quedar a un hotelito, una cabaña. Y uno dice, quédate, no, aquí hay conmigo, aquí te presto una casita. No, yo me siento mejor. La verdad a la gente le da pena, dice, porque si yo me quedo aquí, nadie va a dormir en este campamento. O hay veces que no te quedas en una casa ajena. Dicen, oye, quédate en la sala, ahí te traigo una cobija en el sofá, te puedes quedar. La gente prefiere irse a un hotel, prefiere pagar un taxi para no causar molestias. Porque dice, es que yo no los voy a dejar dormir. Me da pena, no me siento cómodo. En mi casa, pues me conocen o mi esposa me aguanta. Es un tema clínico. Es un padecimiento, no sé si es una enfermedad o un padecimiento. Y para eso el doctor Alberto Labra es especialista en otorrinolaringología, cirugía de cabeza, cuello, en medicina de sueño, profesor, titular del curso de alta especialidad en medicina integral del sueño, quien nos va a ampliar sobre este tema. Doctor Alberto, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente aquí con ustedes. Me da mucho gusto volver a compartir. Gracias. Doctor, ¿y cómo le ha ido con su higiene del sueño? Que dice que usted, pues, profesa, digamos, ese ejemplo, pero por sus compromisos no tiene una buena higiene de sueño. Sí, de repente me falla un poquito, la higiene del sueño no es tan buena como me gustaría, pero afortunadamente no tengo insomnio, eso ayuda a que no tenga tanto impacto mi mala higiene del sueño, pero bueno, si lo ideal es siempre tener una higiene del sueño lo más óptima posible. Fíjese que me voy a poner como un ejemplo rapidito. Yo antiguamente, doctor, no se lo dije, pero yo tomaba mucho en las noches cerveza o vino y tenía una pésima calidad de sueño porque me levantaba cada rato al baño. Y esto me trajo consecuencias que me levantaba cansado, desconcentrado. Hace 5 semanas que me retiré del vicio completamente y le voy a decir algo, ahora duermo como un bebé. Ah, excelente. Eso es un dato bien interesante. El hecho de levantarse al baño durante la noche, particularmente al tomar alcohol, puede deberse a dos cosas. Uno, al simple hecho de tener mucho líquido en el cuerpo. Eso hace que la vejiga se llene y nos levantamos al baño una o máximo 2 veces. Pero el alcohol es un relajante del sistema nervioso central, por eso nos da sueño. El punto es que la mayor parte de los medicamentos o de sustancias, porque eso incluye alcohol o incluye, no sé, a cannabis o incluye a muchas sustancias que no son legales, cualquier cosa que nos provoque algo de sueño, que sea depresor del sistema nervioso central, también puede tener un efecto en cuanto a relajación muscular. Y como la garganta únicamente se mantiene abierta por músculos, entonces cuando estamos despiertos los músculos están tensos, se mantiene bien abierta, pero cuando estamos dormidos los músculos están relajados, entonces se cierra, tiende a colapsarse la garganta, y por eso es que no roncamos despiertos, y por eso no hacemos apneas despiertos. Y el hecho de que se cierre la garganta genera que tal vez nunca había hecho apneas, pero ahora como mi garganta está relajada, empiezo a generar apneas, empiezo a dejar de respirar, y eso condiciona que nuestro corazón, es un fenómeno bien interesante, todo está conectado finalmente en el cuerpo. Un problema respiratorio, el no poder respirar adecuadamente, lleva a que el corazón sufra, a que el corazón esté percibiendo que hay demasiada sangre en el cuerpo, y entonces el mismo corazón genera una sustancia, una proteína que se llama péptido natriurético atrial. Natriurético quiere decir natrium, sodio, urético, orina, y atrial porque se produce en el atrio del corazón, en las aurículas. Y eso hace que la sustancia se produce en el corazón, se va a la sangre, se va al riñón y obliga al riñón a tirar sodio, y el sodio jala agua. Entonces las personas que están teniendo apnea de sueño
y esto se incrementa por estar muy cansado, se incrementa por tomar pastillas para dormir. Por eso a un insomnio que sea roncador está prohibidísimo darle pastillas para dormir, porque le vamos a incrementar el problema respiratorio y eso puede ser mortal. Entonces, el hecho de tener un problema respiratorio de sueño hace que nos levantemos al baño 3, 4, 5 veces, y cuando encontramos eso, una persona que sin ser diabético descompensado, que sin tener problemas de próstata, en fin, otras posibles causas se llama icturia, el levantarse en la noche al baño, otras posibles causas de icturia, tenemos la obligación de pensar que tiene apnea de sueño y tenemos la obligación de tratar esa apnea de sueño porque implica que su corazón ya está sufriendo. Entonces, bueno, espero que no sea el caso, espero que sea simplemente el hecho de que haya estado, la vejiga llena por el hecho de haber tomado en la noche, y que ahora que ya no lo está haciendo, pues que su corazón no esté sufriendo. Oiga, doctor, para entrarle al tema de la calidad de dormir bien, ¿qué beneficios tiene cuando una persona tiene pues una higiene de sueño correcta, que duerme y descansa muy bien? ¿Qué beneficios tiene o qué desventajas tiene el no dormir y descansar bien? Beneficios, bueno, el hecho de que estamos durmiendo bien, si tenemos una buena higiene de sueño, favorecemos que nuestra calidad de sueño sea buena, y al dormir bien descansamos bien. Dormir no es sinónimo de descansar, podemos dormir 8, 9, 10 horas y levantarnos molidos como si no hubiéramos dormido nada. Por eso es igual de importante la cantidad y la calidad de sueño, son igual de importantes, y hay un punto importante, es que estas 8 horas de dormir que nos han vendido desde que nos acordamos no son ciertas. No tenemos que dormir 8 horas. El número de horas que tenemos que dormir depende de la edad. Y un niño recién nacido no va a dormir 8 horas, no hay manera. Un niño recién nacido va a estar durmiendo 16, 17 horas y es perfectamente normal. Por pedacitos, duerme por fragmentos, no duerme de corrido las 17 horas, pero finalmente si sumamos todos los pequeños fragmentos son alrededor de 16 a 17 horas. Y conforme vamos creciendo requerimos cada vez menos horas de sueño. Una persona, y no es raro que nos llegue a la consulta un paciente de, 80 años, quejándose de insomnio. Empezamos a investigar su insomnio y resulta que su insomnio es que se acuesta a las 8 de la noche y se despierta a las 2 de la mañana y dice, es que ya no tengo sueño, tengo insomnio. No, espéreme, de entrada se está acostando muy temprano. Por eso se despierta muy temprano. Se llama síndrome de fase adelantada de sueño y es muy frecuente en adultos mayores. Pero no solo eso. Se acuesta a las 8, se despierta a las 2, son 6 horas. Sí, tal vez a sus 80 años ya no requiera más. Y entonces, el error típico frecuente cuando vamos con muchos médicos generales, con muchos neurólogos o psiquiatras, es que, si tiene insomnio, entonces a las 2 de la mañana tómese el clonazepam. Sí, el clonazepam tiene un efecto de hasta unas 10, 12 horas. Entonces, se toma su clonazepam, va a dormir más de lo que realmente necesita, de mala calidad, se va a sentir mal durante el día, pero el efecto va a seguir todavía por ahí de las 12 de la tarde, 1, 2 de la tarde. Entonces, termina siendo contraproducente. Lo primero que tenemos que saber ahí es que no necesitamos necesariamente las 8 horas, sino que el número de horas que tenemos que dormir depende de la edad, y conforme crecemos requerimos menos horas de sueño. Entonces, ¿en qué redunda el hecho de tener una buena calidad, higiene de sueño? En dormir mejor, tener buena calidad de sueño. Si tenemos buena calidad de sueño, nos vamos a sentir mejor, vamos a rendir mejor durante el día, evitamos ciertas enfermedades, o disminuimos más bien el riesgo de ciertas enfermedades metabólicas, cardiovasculares. Al estar más concentrados podemos rendir mejor en la escuela, en el trabajo, disminuimos riesgos de accidentes automovilísticos, laborales, domésticos, en fin. Y el hecho de dormir mal, de dormir poco o dormir mal, cualquiera de los dos o los dos, eso redunda en lo que justo acabo de comentar, riesgos. ¿Riesgos de qué índole? Desde muchos puntos de vista. El corazón es tal vez el primer órgano que sufre junto con el cerebro. El cerebro no descansa y por lo tanto al día siguiente pues podemos chocar. Uno de los síntomas más comunes de dormir mal, y de hecho la principal causa de dormir mal, de tener sueño durante el día, es la apnea del sueño, el tema que vamos a hablar hoy. Pero uno de los principales problemas de dormir mal, de tener somnolencia diurna, es justo eso, es tener somnolencia diurna, tener sueño en momentos en los cuales no deberíamos tener sueño. Vaya,
manejando un coche, por ejemplo. Tengo muchos pacientes que acuden a consulta no porque ronquen, no porque dejen de respirar, sino porque ya chocaron, o porque ya se voltearon en la carretera, o porque ya atropellaron a alguien y casi los meten a la cárcel. En fin, por cuestiones más bien de que les da miedo volver a pagar la consecuencia de estar durmiendo mal, y por eso es que acuden finalmente a consulta. Hace algunos años tuve un paciente taxista que acudió a consulta no porque roncara y no dejara dormir a su esposa, acudió a consulta porque cada vez que llegaba a un semáforo, a un alto, se detenía, se quedaba dormido y el pasaje se bajaba. El pasaje le decía, oiga, ya está el SIGA, le empezaban los coches atrás a tocarle el claxon y no se despertaba. Entonces los pasajeros se asustaban y se bajaban, y cuando despertaba estaba solo en el coche. Y lo que me decía es, me estoy quedando sin un medio para mantener a mi familia. Y por eso es que decidió ir a consulta. Entonces, las consecuencias de dormir mal pueden llegar incluso a poner en riesgo nuestra vida, y por eso es que es importantísimo no dejarlas pasar. Ajá. ¿Nunca le ha pasado que le hayan comentado eso como del taxista? A mí me pasó una vez allá en Estados Unidos, que yo salí de mi trabajo, haga de cuenta que salí de aquí de Reforma e iba hacia el sur. Y va a creer usted, doctor, yo me despertaba todos los días a las 4 de la mañana, diario, tenía como un cansancio crónico, y yo no sé cómo, le voy a comentar esta anécdota, yo viajé por el circuito, por la autopista, y yo después, cuando llegué, estacioné mi carro, como que desperté, le doy mi palabra que yo dije, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿What? Sí, es más o menos frecuente que pase eso. Sí, tengo varios pacientes que les pasa eso, y es porque finalmente están despiertos, pero su cerebro está dormido todavía, y no es tan raro que eso suceda. ¿Saben qué es lo peor? Que puede ser muy evidente para la gente que está alrededor de nosotros, pero nosotros como pacientes muchas veces no nos damos cuenta. No nos enteramos de que tenemos un problema de sueño, no nos enteramos de que nos estamos quedando dormidos. Es muy común que suele ser más frecuente en los hombres, entonces es muy común que la esposa lleve al esposo porque le da miedo que se quede dormido manejando, y el esposo tiene una cara de ogro que nos asusta, porque cada cosa que la esposa dice es que se queda dormido, y él dice, no es cierto. Es que ronca mucho, eso dice ella. Es que se deja de respirar, sí, pero ella también ronca. Y está en una actitud de negación y de defensa impresionante. Es muy, muy frecuente que eso suceda. Okay. Para entrarle al tema, sé que su tiempo estará muy ocupado. ¿El ronquido o la apnea, eso es una enfermedad o es una condición? ¿Cómo podemos categorizarlo? Pues en español finalmente no tenemos mucha distinción entre trastorno, padecimiento, condición, enfermedad, alteración. Básicamente podemos usarlos como sinónimos. Sí, es un trastorno de sueño, es una alteración de sueño, es una enfermedad de sueño. Ambos son dos enfermedades de sueño. El ronquido es el ruido. Vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar con algunas definiciones. El ronquido es el ruido que generamos en nuestras vías respiratorias al dormir. Y aquí hay un punto bien importante, es un ruido inspiratorio. O sea, el ruido se genera solamente cuando el aire entra, no cuando el aire sale. Cuando hablamos de ronquido, necesariamente es un sonido inspiratorio. Y porque cuando es expiratorio se llama catatrenia, y es diferente. Un ronquido puede ser con nariz o con garganta. Un ronquido nasal, un ronquido de nariz, suena algo parecido a esto. Mientras que un ronquido faríngeo, un ronquido de garganta, suena algo parecido a... Los sonidos son bien diferentes, y es bien importante determinar qué tipo de ronquido tenemos, en qué área anatómica, en qué área de la vía respiratoria se está generando, porque hacia allá tenemos que dirigir el tratamiento. El caso de la catatrenia, que es el sonido expiratorio, son diferentes. Hay varios tipos, pero los típicos son un silbido o como un quejido, más o menos o como una trompetilla. Son como los tres más frecuentes. Pero entonces el ronquido típicamente es inspiratorio, y se debe a que hay una obstrucción en la vía respiratoria entre la punta de la nariz y las cuerdas vocales.
no más abajo, porque una vez que bajamos cuerdas vocales hay unos anillos de cartílago, primero el cricoides, luego los anillos de cartílago de la tráquea, y estos impiden el colapso, pero hacia arriba no. Hacia arriba no existe este mecanismo. En la nariz sí, también es una cavidad rígida, es una cavidad hecha de hueso y cartílago, no se colapsa, pero hay estructuras que pueden obstruirla, como el tabique o como el septum, o como los cornetes, o la presencia de pólipos, de tumores, de sinusitis, en fin, muchas cosas pueden obstruir el paso del aire. Cualquier cosa que genere obstrucción al paso del aire hace que aumente la resistencia. Y si aumenta la resistencia, el aire entra haciendo turbulencias y eso provoca vibración de los tejidos. Eso es el ronquido. Okay. No tiene gran implicación desde el punto de vista salud, es más bien molesto, nos da un poco de vergüenza. En los casos que comentaba hace un momento de que vamos de campamento o vamos en un avión y nos despiertan los pasajeros, en un tren, en un autobús, pero no pasa de ahí. Por ahí hay algunos artículos, pocos de hecho, que proponen que el ronquido en sí mismo podría llegar a ser peligroso, pero la generalidad seguimos aceptando que el ronquido es más bien molesto y no tanto peligroso. El gran problema del ronquido es que en un alto porcentaje de los casos es un aviso de que tenemos apnea de sueño. Casi siempre van de la mano, van juntos. La apnea, por definición, apnea significa dejar de respirar. A es negación en griego, pnea también en griego es respiración, entonces apnea significa no respirar, literalmente. Y esto implica pausas respiratorias mientras estamos dormidos. Okay. Esto es, el ejemplo típico de la apnea, y el auditorio seguramente lo va a identificar porque es sumamente común, y México y Estados Unidos son los dos países con más apnea en todo el mundo, eso es algo de lo que voy a profundizar más adelante. Entonces, si tenemos público mexicano y público en los Estados Unidos, seguramente han escuchado alguna vez este caso. Un paciente roncador, decíamos hace un rato, es más frecuente en hombres, un paciente que está roncando y de repente y viene otra vez el ronquido. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Estaba roncando, lo cual implica que la vía respiratoria, la garganta, la faringe, estaba cerrándose un poco, pero en la medida que se cerró más, que cada vez se cerró más la vía respiratoria, llegó un momento en que simplemente ya no respiraba. Y es cuando viene esa sensación de que parece que está ahogándose. Y después el ruido fuerte es un despertar. Despertamos para evitar morirnos. O sea, nuestro cuerpo sabiamente pone en la balanza mi descanso contra mi vida. Y entonces sacrifica el descanso con tal de salvar nuestra vida. Y ese ruido fuerte que viene después de la pausa respiratoria es de hecho un despertar. Y eso no sucede 1 o 2 veces por noche. Sucede 100 o 200 o 300 veces por noche. Entonces estos pacientes no llegan a sueño profundo. Se mantienen en sueño ligero. En sueño ligero estamos dormidos, estamos roncando, estamos todo lo que implica, haciendo apneas, todo lo que implica dormir, pero no estamos descansando. Descansamos en sueño profundo, en lo que se conoce como N3, en la etapa de sueño profundo, y si no llegamos ahí, pues simplemente vamos a despertar y vamos a estar como si no hubiéramos dormido. Y algo que es muy característico en apnea de sueño es que entre más tiempo dormimos, peor nos sentimos. Esto es, duermo 6 horas, me siento mal al día siguiente. Duermo 8, me siento peor. Duermo 10, un sábado, un domingo, no puedo ni levantarme. Y si de plano me aventé 12 horas dormido, despierto, desayuno y me vuelvo a dormir, despierto, como, me vuelvo a dormir, despierto, ceno y me vuelvo a dormir, despierto el lunes en la mañana y no puedo ni levantarme, a pesar de haber dormido 40 horas en los últimos 2 días. Y eso sucede porque como la apnea se presenta únicamente al estar dormido, el sufrimiento que la apnea genera en todos los órganos y sistemas del cuerpo se presenta únicamente cuando estamos dormidos. Esto es, si duermo mucho, sufro más. Entonces, la apnea del sueño tiene esas características. Fíjese que Yuridia Rueda de Atlanta tiene un esposo que está gordito. Dice, chispas, mi esposo ronca de las 3 maneras, o los 3 ejemplos que dijo el doctor, que uno como un silbidito, otro que le hacen como trompetilla, ¿no? ¿Y cuál es el otro que dijo? El de catafrenia, el otro sea como un quejido, como y de ronquido son 2. La catafrenia son los 3, y que es cuando es expiratorio. Y de ronquido, cuando es inspiratorio, es el ronquido de nariz y el ronquido de garganta.
Entonces, bueno, pueden ser los 5 ruidos diferentes. Ay, qué cosa. Yo tenía un familiar allá en Estados Unidos, tenía una obesidad muy grande, y le hacía así este sonido, le hacía. Hasta nos espantamos, decimos, ¿qué tienes? Se llama Candelario. Cande, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? O sea, verdaderamente era dramático, pensamos que se nos estaba quedando ya en un sueño, y ese muchacho sufrió mucho por la obesidad. Sí, y qué bueno que comenta este detalle en particular. Justo hace un momento empecé la plática, la charla, hablando de que México y Estados Unidos son los 2 países que más apnea tienen en el mundo. Y esto tiene una razón. México y Estados Unidos son los 2 países con más obesidad en el mundo. Estados Unidos es el país con más obesidad masculina. México es el país con mayor obesidad en niños y en mujeres. Y Estados Unidos es el país con más obesidad global, y México es el segundo país con más obesidad global en el mundo. Todo esto relacionado con la falta de actividad física que tenemos en México. En Estados Unidos tal vez un poco menos, pero también la hay. Y con los terribles hábitos dietéticos que tenemos en los 2 países. Tenemos unos hábitos alimenticios verdaderamente espantosos. Y esto genera que seamos los 2 países con más obesidad en el mundo. Y la apnea del sueño y el ronquido, los trastornos respiratorios del dormir, están directamente relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Uh-huh. Los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, a mí más bien me extrañaría que un paciente con obesidad o sobrepeso no tuviera apnea o no roncara. ¿Tenemos casos? Sí tenemos algunos casos, son los menos. Uh-huh. Lo típico es que paciente con obesidad y sobrepeso va a roncar, en mayor o menor medida. Pero esto sucede solo en hombres. Eso es bien interesante. Publicamos un artículo en 2021-2022 al respecto, buscando factores antropométricos en población mexicana que estuvieran relacionados con problemas respiratorios de sueño. Esto es factores en cuanto a la estatura, el peso, el tamaño del cuello, en fin, varias cosas así al respecto. Y encontramos que la talla de cuello era un factor preponderante en los pacientes que tenían ronquido y apnea, y que nos hablaba mucho de pronóstico y tipos de tratamiento. Y en ese mismo estudio encontramos que esto era en hombres, no en mujeres. Hay mujeres que pueden tener obesidad mórbida, que pueden tener índices de masa corporal altísimos, 40, 41, esto es obesidad grado 3, el máximo grado de obesidad que existe, y no roncan. O si acaso roncan un poco, hacen un poquito de apneas, pero no demasiado. La apnea se divide en leve, moderada y severa. Pueden hacer apnea simplemente leve. Mientras que un hombre que apenas sube de peso va a tener apnea leve, moderada o severa, seguro, 100%, o 95% de probabilidades. ¿Por qué sucede esto? Porque la distribución de la grasa es diferente en hombres y en mujeres. Cuando un hombre sube de peso, se nos acumula la grasa en la panza, y la panza chelera, le decimos aquí en México, y en el cuello, en la papada. En las mujeres no, en las mujeres cuando suben de peso, la grasa se acumula más hacia la cadera, se acumula más hacia el pecho y en los brazos, esto que odian mucho las alas de murciélago, le dicen, que las mujeres lo detestan. Bueno, en las mujeres no se acumula en el cuello. Y hace un rato decíamos, la garganta es colapsable, la garganta puede apretarse. Entonces, si se acumula grasa en el cuello, así como empuja la piel hacia afuera y nos da un cuello muy ancho, también empuja la garganta hacia adentro y la tapa, la cierra, y por eso es que se aumenta la posibilidad de tener ronquido y apnea. De hecho, uno de nuestros criterios para decidir a quién operamos y a quién no, en nuestro grupo, esto no es igual en todo el mundo, pero en mi caso, con la gente con la que trabajo y con todos los alumnos que he formado en medicina de sueño, uno de los criterios para decir lo opero o no lo opero es la circunferencia de cuello. Si la talla de cuello de camisa es 17 o mayor, no los opero. Porque no importa lo que les haga en su vía respiratoria, les va a ir mal. El resultado va a ser malo. Y esto es algo con lo que, pues finalmente estoy un poco en desacuerdo con los otorrinos que no estudiaron medicina de sueño, porque ellos tratan de operar a todo el mundo. Bueno, finalmente somos cirujanos, entonces, tiene sentido que queramos resolver todo con cirugía. Sí, pero cuando hablamos de medicina de sueño necesitamos cambiarnos el chip. Necesitamos entender que los criterios que nos enseñaron cuando estudiamos otorrino no aplican
cuando estamos hablando de pacientes de sueño, aunque sea en la vía respiratoria alta. Son criterios diferentes, son mundos diferentes. Como somnólogos, como especialistas en medicina de sueño, tenemos que revisar una serie de cosas que no revisamos como otorrinos generales. Y eso hace que muchos otorrinos que no se dedican a sueño operen a pacientes que no eran buenos candidatos y los resultados son terribles. Y justamente por eso otras especialidades, neumología, neurología, psiquiatría, hablan de cirugía y dicen, no, eso no sirve. Se de muchos casos que no les sirvió, claro, porque eran pacientes que no eran candidatos. Pacientes que sean buenos candidatos, la cirugía es una excelente alternativa. Doctor, le interrumpo tantito. Eso que dijo para la gente de Estados Unidos, esa equivalencia, habló de una talla de 17 o algo así del cuello. ¿Eso a qué equivale con un ejemplo de las manos o en pulgadas? Yo como por sí, yo de qué, hecho, ¿qué número sé? son pulgadas, 17 pulgadas. Es la talla de cuello en las camisas. Yo soy acostumbrado a medirlo en pulgadas. Es equivalente más o menos como a 41 centímetros. Pero un ejemplo en un actor, digamos, algo así, porque ¿cómo podemos medirnos el cuello agarrándonos solamente como ahorcándonos? O no sé qué ejemplo podemos dar. Por si yo peso... Sí, de hecho, la manera en que medimos la talla de cuello es con una cinta métrica común y corriente. Ajá. Le enredamos abajo de la manzana de Adán. Ajá. A esa altura se le da la vuelta completa y nos marca el número de centímetros o de pulgadas. Es básicamente eso, en realidad es muy sencillo. Ejemplos, déjeme pensar, a ver, gente que sea muy famosa. No sé, no conozco evidentemente a Brad Pitt en vivo, pero por lo que lo he visto en las películas, puede tener una talla de cuello como 16 más o menos. Entonces, su cuello debe ser como de unas 16 pulgadas. Este actor que no sé cómo se llama, uno güero que sale de malo en la tercera de Misión Imposible, no sé cómo se llama, debe tener una talla de cuello como 18. Para quien haya visto la película, la tercera de Misión Imposible, cuando hablan de una pata de conejo, una cosa así, no me acuerdo, algo así. El actor que sale de villano ahí debe tener una talla de cuello como 18, o alguna otra persona famosa. A ver, no sé, ¿se acuerda usted el de ejemplo? La Hora Pico, este muchacho que se llamaba, el que sea de Parejota? ¿Qué pasó, Parejota? Un gordito no, nunca vi el programa. Bueno, digo alguien como que sea, a ver, no sé, Donald Trump. Donald Trump tendría... como 18 más o menos, 18 y medio. Es una persona grande, él es alto y se ve medio lleno, es una persona robusta, Donald Trump. Ajá, y su cuello se ve ancho, es un cuello ancho, es más, si vemos una foto de él de frente, pareciera que desde las orejas hasta los hombros es una línea recta, se ve un cuello muy ancho, y eso pues finalmente hace que la talla de cuello, que la circunferencia de cuello se incremente. Exacto. Sí, a ojo, como decimos en México, a ojo de buen cubero, así tratando de adivinar la talla de Trump. La talla de cuello debe ser más o menos 18 y medio. Ok. Entonces, en base a ese criterio, a grandes rasgos, las personas que pasan esta talla podrían ser candidatos y sí les serviría la cirugía. Al revés. Una persona que tenga un cuello 17 o mayor, no lo operamos. Ok, no, de nada sirve, o sea, el cuello es muy grande. Sí, porque el colapso va a hacer que nuestra cirugía sea un fracaso. El hecho de que su cuello sea tan ancho genera colapso en la vía respiratoria y ese colapso no tengo manera de operarlo. Entonces, una talla de cuello grande es una contraindicación para cirugía. No deberíamos operar a una persona que tenga un cuello 17 o mayor, porque no importa la cirugía que le hagamos, el resultado va a ser malo. Entonces, ¿qué esperanzas tiene una persona de ese cuello tan grande que dice que parece una línea recta? Hay unos que, pues, tienen un cuello, puro cuello, del tamaño de la cabeza. Esa pobre gente está condenada. O hay gente que parece que no tiene cuello, que termina la cabeza y de inmediato empiezan los hombros. En parte eso puede ser por cuellos cortos. Por ejemplo, los mexicanos somos una población que tendemos a tener un cuello corto, y no nada más ancho, sino aparte corto. Eso termina siendo contraproducente, termina siendo peor. Que parece que ni tiene uno cuello. Exactamente. ¿Qué opciones tenemos ahí? Bueno, en un momento vamos a hablar mucho más al respecto sobre tratamiento, pero la opción ahí es una mascarilla, un aparato que se llama CPAP o CPAP en inglés. Es el acrónimo, también en inglés, de presión positiva continua en la vía aérea. Es lo que significa CPAP. Lo que estamos haciendo ahí es una compresora de aire. Literalmente es esto, es una compresora de aire que mete aire a presión a través de una manguera. Esta manguera termina en una mascarilla y la mascarilla va fija a la cabeza con un arnés. Y se utiliza para dormir.
¿Por qué nada más para dormir? Porque la apnea de sueño y el ronquido aparecen solo cuando estamos dormidos, no cuando estamos despiertos. Es un trastorno del dormir. Ajá. Ese aparato yo lo vi en Baja California con un chavo que venía de Los Ángeles y él dice que el seguro médico de allá se lo pagó y que fue la mejor decisión de su vida porque él tenía ese problema. Absolutamente, sí, absolutamente de acuerdo. Yo tengo varios pacientes de Estados Unidos que usan CPAP. En Estados Unidos se los paga el seguro, es una maravilla. En México no. ¿Cuánto cuesta esa máquina? Varía dependiendo de la marca, dependiendo del modelo. Pero no sé, debe ser entre unos 300 y $700, más o menos. Bueno, dependiendo del modelo y dependiendo de la marca. Unos 10,000. Y dependiendo del tipo, porque hay algunos que son de presión fija y otros que son de presión automática. Entonces, y no cualquier paciente es candidato para cualquier tipo. Entonces, eso tiene que ser determinado por un somnólogo. Pero más o menos son los costos que tiene un CPAP. Y en el caso de los de cuello candidato, digamos, menos del 17, ¿ahí cómo es la operación? ¿Y esa operación es permanente o cada cierto tiempo hay que estarla renovando? Las dos cosas. A mis pacientes, desde hace ya algunos años, les cambié el abordaje, les cambié la manera de abordar cómo les explico el tratamiento, desde ya como unos 10, 15 años. Antes les decía, sí, la cirugía es curativa y esa es una de sus ventajas. Actualmente ya no digo eso. La cirugía no es curativa. ¿Y por qué no es curativa? Los problemas respiratorios de sueño, esto es ronquido y apnea, entre otros, los más frecuentes son ronquido y apnea, son padecimientos crónicos. Ajá. Son igual que diabetes, son igual que hipertensión. Podemos controlarlos y controlarlos muy bien, pero difícilmente vamos a curarlos. La cirugía nos puede brindar un resultado a muy largo plazo. Tengo pacientes que operé hace 20 años y que sigo viéndolos por otras cosas. Vaya, la semana pasada vi a un paciente que operé en 2003 y sigo viéndolo. Y sigo viéndolo porque ahora me lleva a sus hijos. Cuando lo operé él tendría, no sé, unos 20, 25 años. No, un poco más, porque ya debe estar en sus 50. Unos 30 años. Era soltero y actualmente me lleva a sus hijos que tienen 12, 14 años. Y estoy viendo a sus hijos y cada vez que va, ¿cómo sigue del ronquido y de la apnea? No han regresado. Bendito. ¿Cómo se siente durante el día? Perfecto, no tengo problema, mi sueño es de buena calidad. Sigue estando bien. ¿Por cuánto tiempo va a estar bien? No lo sé. Claro. Puede ser que el resto de su vida. Puede ser que si se da un golpe en la nariz, el efecto de la cirugía se derrumbe. También otro punto importante, si este paciente se ha mantenido delgado, los pacientes que se operan y les va muy bien estando delgados, suben de peso y el efecto se derrumba dramáticamente, el efecto de la cirugía. Wow. Me recuerdo un caso que operé como en 2004, 2005, un deportista, maratonista, una persona atlética muy delgada. Lo operé y le fue espectacularmente, estuvo muy bien. Y por ahí de 2007, 2008, unos 3, 4 años después, me enteré, porque era esposo de una amiga mía, me enteré que estaban enojados conmigo, que andaban diciendo que la cirugía no servía, que nada más los había operado por sacar dinero, cosa que aparte ni siquiera es cierto porque no les cobré, eran buenos amigos. Entonces, habían estado enojados conmigo, pero nunca fueron a consulta, nunca me hablaron, nunca nada. Como al año de eso me los encontré en el aeropuerto, estábamos formados en el zigzag para documentar una maleta, y en cuanto lo vi, yo iba con el otorrino con el que lo operé, le dije, mira quién está ahí, y en cuanto él lo vio, me dijo, ya sé por qué está roncando. Ajá. Había subido de peso espeluznantemente, de tener una talla de cuello 15, o sea, unos 15 centímetros de cuello, que incluso es típico en mujeres delgadas, un cuello 14 y medio, 15 y medio, de tener un cuello súper delgado, estaba en un cuello 20, parecido al de Donald Trump. Y entonces eso fue lo que hizo que todo el efecto de la cirugía se derrumbara. No es que la cirugía no sirva, es que tenemos que cuidarnos después de la cirugía. Vaya, podría ser un símil con la cirugía bariátrica, una manga gástrica, el balón gástrico, un bypass gástrico. ¿Qué sucede ahí? ¿La cirugía sirve? Sí, es una verdadera maravilla como cirugía metabólica, la cirugía para bajar de peso. Sí, el problema es que si después empiezo a darme libertades, después de 1, 3, 5, 7 años, empiezo a comer cada vez más,
mi estómago vuelve a dilatarse y todo lo que había ganado, más bien todo lo que había perdido de peso, voy a ganarlo nuevamente. Esperarlo. Apenas el sábado estaba platicando con un amigo y me decía que tiene un vecino que se hizo una manga gástrica y que el primer año bajó de peso muchísimo y que estaba ya casi en su peso, pero que después, aquí en Ciudad de México tenemos un restaurante que se llama La Casa de Toño, que vende pozole, entre otras cosas, y que empezó a ir y de hecho por eso empezamos a platicar, porque estábamos hablando de Casa de Toño. El paciente empezó a ir, al principio se comía medio pozole del chico, después estaba feliz porque ya se comía medio pozole, un pozole chico. Después estaba más feliz porque ya estaba comiendo medio pozole grande. Y después estaba feliz porque ya estaba comiendo un pozole grande. Y evidentemente el peso lo recuperó igual a como estaba antes. Entonces, cuando tenemos una cirugía de lo que sea, eso no significa que estamos enteramente curados, salvo cuando estamos quitando un órgano enfermo. Vaya, una apendicectomía, pues ahí sabemos que no nos va a volver a dar un apendicitis, no hay manera. Pero en estos casos, que es una cirugía más bien de índole funcional, si no nos cuidamos, si no somos muy estrictos después de la cirugía, en el caso de la apnea del sueño, si no cuidamos nuestro peso, la posibilidad de que la cirugía deje de funcionar es muy alta. Entonces es uno de los puntos que más soy insistente en mis pacientes. ¿Se va a operar? Maravilloso, cuide su peso el resto de la vida. Wow. Oiga, doctor, ¿y esa intervención quirúrgica, cómo es que se opera? Aquí veo una ilustración. ¿Es en la garganta? ¿Usted corta algo, cose algo? ¿Qué es lo que se hace para poderlo comprender? Hay cientos de cirugías distintas para apnea del sueño y para ronquido. No existe la mejor cirugía. O sea, esto sí es algo que soy muy insistente, no nada más con mis pacientes, sino también cuando voy cursos o cuando voy a algún congreso y tengo el gusto de que me inviten a participar como ponente. Soy muy, muy insistente en el hecho de que no existe la mejor cirugía. Cada paciente es diferente, y esta es una frase de un doctor otorrinolaringólogo que también se dedica a sueño de la ciudad de Monterrey, Alejandro Camelo. Cada paciente es diferente y lo que hay que hacer en el tratamiento es diseñarle un traje a la medida de cada paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si mi paciente tiene obstrucción en la nariz, lo opero la nariz. Ahora, ¿qué cirugía en la nariz? Depende. ¿Tiene su tabique chueco? Le opero el tabique. ¿Tiene sus cornetes grandes? Le opero los cornetes. ¿Tiene los dos? Le opero los dos. ¿Tiene un pólipo? Le quito el pólipo. ¿Tiene sinusitis? Trabajo su sinusitis. ¿Tiene problemas en la garganta? Ok, ¿qué problemas tiene en la garganta? Amígdalas grandes, se las quito. Es el paladar, es la úvula, la campanilla, trabajo el paladar, la úvula y la campanilla. Son la úvula y la campanilla, amigo, el paladar y la úvula. Y dentro del paladar hay, no sé, 100 cirugías diferentes. ¿Cuál es la mejor? Depende de pequeñas características. Por eso no es simplemente, me voy a hacer la cirugía de apnea. Eso no existe. Me voy a valorar para que un otorrino que se dedique a sueño pueda decidir cuál es la mejor cirugía en cada paciente en particular. Hace 21 años, en el Congreso Mexicano de Otorrino de 2003, presentamos un trabajo junto con algunos de nuestros residentes, los médicos que estaban estudiando la especialidad en otorrino, en el cual hicimos una serie de encuestas para determinar el porcentaje de personas que tenían involucrada la base de la lengua. Esto es la lengua en sí misma, como parte de los causantes de que tuvieran apnea. Alrededor del 75%, entre el 70 y el 75% de los pacientes de nuestros pacientes con apnea, parte de su problema o la mayor parte de su problema estaba a nivel de la lengua. Entonces, les operamos la nariz, no les va a servir de nada. Les operamos el puro paladar, no les va a servir de nada. Tendríamos que operarles todo lo que esté involucrado. Claro. Y no es raro que a mis pacientes les operemos en la misma cirugía tabique, cornetes, válvulas, amígdalas, paladar y lengua. No es raro que hagamos
todo este abordaje multinivel, porque esto nos incrementa la posibilidad de éxito. Ahora, también podemos hacerlo en diferentes tiempos quirúrgicos, y por ahí un bajo porcentaje de mis pacientes me dicen, no, yo no me aviento todo al mismo tiempo, primero una cosa y después de la otra. Se vale, es perfectamente válido. Hay incluso otorrinos que prefieren hacerlo de esa manera. Personalmente prefiero el abordaje multinivel y trabajar todo en una sola cirugía, porque eso me optimiza costos, me optimiza tiempos, riesgos y una serie de cosas. Pero es perfectamente válido operar primero nariz y luego garganta, o al revés, primero garganta y luego nariz. Y hay algunas cirugías incluso en las cuales cortamos hueso. Hay unas cirugías, un par de cirugías en las que cortamos hueso a nivel del mentón, y con eso jalamos hacia adelante los músculos que sostienen a la lengua. Hay también unas cirugías que se llaman Lefort tipo 1, y es cortar el hueso, todo el maxilar por debajo de la nariz, y después cortar la mandíbula y avanzar todo como un centímetro más o menos. Entonces, ¿cuál es la mejor cirugía? En realidad ninguna. Hay muchísimas, y más bien depende de para qué cirugía es candidato mi paciente. Esa es la cirugía que tenemos que hacerle. Y para la gente que está escuchando en Estados Unidos, que este tipo de intervenciones, este lenguaje clínico es espantosamente carísimo. Allá por sacarte una muela, $1,500, y aquí cuesta $1,500. En un promedio de un candidato normal, con condiciones normales, una intervención normal, ¿como de cuánto dinero estamos hablando para que la gente diga, bueno, pues es una inversión que voy a hacer, pero estoy hablando de mi salud o de mi vida? Claro, en México, hablaré de costos en México porque finalmente de Estados Unidos no conozco mucho de costos. Bueno, de entrada sé que en Estados Unidos la mayor parte de los seguros cubren estas cirugías, la mayor parte. En México no, desafortunadamente en México cuando es con seguro de gastos médicos es casi un volado, hay que checar si lo cubre o no. Es muy difícil, no muy difícil, pero sí, no es tan sencillo como en los Estados Unidos, o en Europa, en Israel, en Nueva Zelanda, en Australia. Ahí básicamente todos los seguros lo cubren. En México es difícil, la Seguridad Social tampoco lo cubre, son pocos los otorrinos que lo hacen. Entonces ISSSTE, IMSS, toda la Seguridad Social mexicana difícilmente va a cubrirlo. En México lo que modifican los costos es el hospital en el que mi paciente quiera operarse. Y voy a poner un par de ejemplos. En el hospital donde opero a mis pacientes sin seguro de gastos médicos, porque sé que necesito economizar, es un hospital pequeñito pero que me ofrece todo lo que necesito. No es un hospital así de muy conocido, es una clínica relativamente pequeña pero que ofrece toda la seguridad que mi paciente requiere. Y ahí todo el procedimiento con todo incluido debe costar alrededor de unos $2,500, $3,000 más o menos, unos 50, 60 mil pesos. Si los opero, por ejemplo, en México hay un grupo de hospitales, una empresa de hospitales conocida como Grupo Ángeles. Yo opero generalmente en esos hospitales de Grupo Ángeles, y ahí opero a los pacientes con seguros de gastos médicos. Una cirugía de estas en el Hospital Metropolitano, por ejemplo, que está en la Colonia Roma, en Ciudad de México, y que es de Grupo Ángeles, es donde más opero, debe costar unos 5 a 6 mil dólares, unos 100 a 120 mil pesos más o menos. Lo que encarece la cirugía no es el equipo quirúrgico ni el material que usamos, es el hospital. El hospital es lo que va a modificar los costos, y los modifica de manera dramática. Es impresionante. Se puede duplicar o triplicar el costo de una cirugía simplemente porque decidimos hospitalizarnos, operarnos en un hospital de mucho renombre, que no necesariamente me va a ofrecer muchas ventajas. O vaya, la mayor parte de mis pacientes, no la mayor parte, todos mis pacientes sin seguro de gastos médicos no los opero en Grupo Ángeles, y los resultados son exactamente los mismos. El equipo quirúrgico que operamos somos los mismos, el mismo otorrino, el mismo cirujano, el mismo agente, el mismo anestesiólogo, el equipo es el mismo. Lo que se modifica es únicamente el quirófano. La hotelería que le llaman, ¿no? El cuartito, las sábanas, la comidita, las flores y todo eso, que todo eso... Exactamente, y todo eso cuesta, y no doctor, cuesta barato. Ahorita al escucharlo con muchísima atención, hemos entrevistado mucho especialista como usted, de todo tipo, de los los que dedican a hacer el amarre gástrico, el bypass gástrico, la manga gástrica, bariatras, gente que hace trasplantes, implantes, dentistas, y con todo
todo respeto, sin ser clasista, ya me estoy dando cuenta que el tema de salud, el tema de la estética tiene que ver con el dinero. ¿Cuánta gente no está enferma, pero va a decir 50,000 pesos? No, pues ¿de dónde voy a sacar eso? Los dientes, no, pues 20,000. Y empiezas a sumar una persona, dice, pues yo soy obeso. Y el amarre gástrico cuesta tanto, quitarme la roncadera tanto, arreglarme los dientes tanto, comprarme los lentes tanto. No, pues eso es para la gente de lana. Y yo he visto que la gente que tiene los recursos, pues esa gente está muy bien, se arregla estéticamente todos sus males. Entonces, con todo respeto lo voy a decir, yo pienso que en el mundo entero, no es tanto que haya gente enferma, sino gente que no tiene o no tenemos los recursos para invertir en nuestra salud. Sí, tristemente es cierto. Dice mi hermana, no hay mujeres feas, hay mujeres pobres. Es cierto, o sea, finalmente hay gente que puede no ser tan agraciada físicamente, pero la cirugía cosmética siempre está ahí al alcance y es una posibilidad. O sin irnos tan lejos como una cirugía cosmética, siempre está la posibilidad de tratamientos, de cremas para la piel, en fin, o de maquillaje. Simplemente de un maquillaje de muy buena calidad, pues va a dar resultados mejores que un maquillaje de no tan buena calidad. Entonces, sí, desafortunadamente, pues todo gira alrededor del dinero y uno pensaría, bueno, entonces en ese sentido, pues vámonos a un sistema de salud socialista tipo Cuba o tipo la URSS, la desaparecida URSS. Curiosamente no, o sea, finalmente ahí son carencias globales y entonces el sistema de salud cubano es muy alabado por mucha gente, particularmente por mucha gente de izquierdas recalcitrantes. Tuve la oportunidad de estar hace algunos años en el hospital Hermanos Almejeiras en La Habana, hermanos cubanos que les tengo un gran aprecio, gente a la que quiero mucho, pero las carencias son brutales. O sea, las carencias, el nivel, los médicos son maravillosos, con un excelente nivel humano y con un excelente nivel de conocimientos, sí, pero no tienen recursos. Y ya no, escapa a sus posibilidades. Entonces, el nivel de atención de medicina en los países socialistas es verdaderamente terrible, por la carencia de recursos. Y uno diría, bueno, es el bloqueo cubano y no sé qué. No, porque la URSS estaba igual. Estuve en 2013 dando una serie de cursos en Moscú y tuve la oportunidad de entrar a quirófanos ahí en Moscú. De hecho, hicimos por ahí un par de cirugías. Fue un curso bastante completo, dirigido no solo a otorrinos, sino a diferentes especialistas, pero hablando de problemas respiratorios de sueño. Y los quirófanos con muchísimas carencias, incluso ahora que ya van pues 50 años casi 40 años de que se derrumbó la Unión Soviética para pasar a ser los 15 países diferentes. A pesar de eso, las carencias siguen. El nivel de medicina, los médicos son maravillosos y tienen muchísimo conocimiento, sí, pero las carencias en equipo son gigantescas. Y ese es un gran problema. Entonces, finalmente el dinero juega un papel súper importante y no importa si estamos hablando de un sistema capitalista, de un sistema socialista o de lo que sea, el dinero siempre va a jugar un papel importante, ya sea desde el punto de vista individual o desde el punto de vista colectivo y social. Claro. Entonces, en conclusión, podemos decir que el acceso a la salud, a la estética, a lo bueno, pues no es para todos. Y no hay personas, sí habrá gente que tiene enfermedades crónicas degenerativas incurables, pero la mayoría de cosas, estoy escuchando que el 90% de los padecimientos, trastornos o condiciones podrían ser corregibles o podrían tratarse. El tema es el recurso. Doctor Alberto, muchísima gente nos está preguntando por su teléfono o su dirección o cómo pueden agendar una cita o una valoración para ver si su familiar puede ser operado o tratado de la roncadera. Claro, pueden entrar a mi página de internet, albertolabra.com, todo en minúsculas, todo junto. Alberto Labra, como suena, con B labial, con B de burro en Labra. Y ahí vienen todos los datos de contacto. Ahí vienen también algunos videos, vienen mis publicaciones, vienen una sesión de preguntas frecuentes. Hay mucha información por ahí de interés. Acabo de ver un par de pacientes que me contactaron después de la primera vez que platicamos. Gracias a la gente que nos escucha y que puso su salud en nuestras manos. Podemos ver por vía remota.
la mayor parte de los casos podemos dar por lo menos una buena valoración y dar una opinión. Ajá. En algunos casos podemos dar un tratamiento completo y en algunos casos sí nos vamos a quedar un poquito cortos, pero eso bueno es individual. También la gente que está interesada, justo ayer salió a la venta nuestro nuevo libro, se llama El ABC del ronquido y la apnea, y se encuentra en Amazon, en Amazon.com, no en Amazon.com.mx, ahí no está. Es específicamente en Amazon.com, salió apenas a la venta ayer, es la primicia, lo estamos anunciando por primera vez aquí en este programa. Y es un libro dirigido a pacientes, no es un libro con lenguaje muy técnico, es un libro más bien dirigido a que cualquier persona que no tenga nada que ver con el mundo de la salud, que no sean profesionales de la salud, puedan entender todos los conceptos, qué es la apnea, cómo se diagnostica, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus consecuencias, cuáles son los posibles tratamientos, y está ya disponible en Amazon desde el día de ayer. Pueden encontrarlo ahí, simplemente buscar el ABC del ronquido y la apnea y ponerse acaso mi nombre, Alberto Labra, y con eso pueden encontrarlo perfectamente en Amazon.com. Hay algunas personas como Patricia Patiño Aponte de Atlanta, dice, después de que escuché al doctor que estás platicando, obligué a mi esposo a hacer cita médica, lo amenacé con el divorcio si no lo hacía, me daba miedo que se me quedara en uno de esos sueños. Mi esposo mide de cuello 17 de talla. Sí, ahí con un cuello 17, qué bueno que por fin lo convenció, porque vamos a platicar un poquito de las consecuencias de la apnea. Ya lo mencionamos muy a grandes rasgos al principio de la plática, pero vamos a ahondar ahí un poquito porque me parece que eso es trascendental, es algo que soy muy insistente y que profundizo mucho con mis pacientes. ¿Qué pasa cuando tenemos apnea? De entrada, pues no dejamos dormir a nuestra pareja, porque la apnea va acompañada de ronquido, porque la pareja, nuestra esposa, nuestra novia, quien sea que nos vea dormir, o familiares. Ayer vi a un paciente que lo operé en enero, fue nada más para revisión, va súper bien, y es soltero, entonces quien lo ve dormir de repente es su mamá, que está en la habitación de al lado, y ella es quien finalmente está checando si ronca, si tiene apnea, si cómo le está yendo. Pero entonces, bueno, quien nos vea dormir es finalmente quien la va a sufrir, primero por el ruido y segundo por la angustia de ver que un ser querido está ahogándose, porque literalmente están ahogándose, es una realidad. Entonces, de entrada es esto, la persona de al lado se va a angustiar, va a pensar esto que dice, me da miedo que se vaya a quedar en una de esas. Ahí, buena noticia para Patricia, sí, Patricia, ¿verdad? Sí, Patricia. Buena noticia, no se preocupe, ahí la gran ventaja es que nuestro cuerpo tiene mecanismos de compensación. ¿A qué me refiero? El cuerpo, y lo dije hace un rato, el cuerpo sacrifica el descanso con tal de salvar nuestra vida. Claro. Entonces, la apnea no nos va a matar en una de esas pausas. O sea, no es que me voy a morir en la pausa respiratoria. No, eso no ocurre. La apnea nos mata poco a poco. La apnea no me mata de manera aguda, sino que me mata de manera crónica. Con el paso de los años, la deficiencia de oxígeno, las bajas de oxígeno, la elevación del dióxido de carbono, los múltiples despertares, la hipertensión, el riesgo de infartos, que está incrementado en la apnea, el riesgo de stroke, de eventos vasculares cerebrales, que también está incrementado en la apnea, el riesgo de tromboembolias pulmonares, que también está incrementado en la apnea. La obesidad tiene un círculo vicioso con la apnea de sueño. La obesidad, ya lo dijimos, nos lleva a apnea. Sí, pero la apnea también nos lleva a obesidad. Cuando tenemos apnea de sueño, tenemos algunos cambios hormonales. El más conocido, el más famoso es una resistencia a la insulina, lo cual nos convierte en prediabéticos. No me encanta la palabra, no es médicamente correcta, pero bueno, nos favorece la posibilidad de que eventualmente seamos diabéticos. Primer punto importante, con todos los riesgos que eso implica. Pero también la apnea de sueño nos genera que aumenten los niveles de una hormona que se produce primordialmente en el estómago, en menor medida en el sistema nervioso y en el páncreas, que se llama grelina. La grelina es una hormona que se encarga de decirle a mi cerebro, tienes hambre. Es la hormona que hace que mi cerebro piense que tiene hambre. Y el ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes, un día ya comí muchísimo y pienso, no, ya no vuelvo a comer así, comí demasiado. Y en eso me llevan el pay de queso, sí me lo como, ¿cómo no? Ese pensamiento de sí puedo comerlo, aunque mi estómago me dice no, ya no comas, eso lo genera la grelina. Es una hormona que nos dice, come, sigue comiendo, no importa que ya comí muchísimo.
Cuando tenemos apnea, la grelina se incrementa, entonces tenemos más hambre y no nos damos cuenta, que es el verdadero problema. Empezamos a comer, pero no nos sentimos realmente saciados y por eso seguimos comiendo, aunque nuestro cuerpo realmente ya no lo necesita. Pero no solo eso, hay otra hormona que se llama leptina. Esta se produce en las células grasas del cuerpo, en los adipocitos. Y la leptina es justo lo contrario. Le dice a mi cerebro, ya no comas. Le dice, ya comiste suficiente. Es la hormona de la saciedad. Cuando tenemos apnea de sueño, tenemos resistencia a la leptina. Entonces, paradójicamente, tanto leptina como grelina se encuentran elevadas. Grelina sí trabaja, leptina no. Y entonces todos estos factores se van sumando para subir más de peso. Y subimos de peso, tenemos más apnea. Tenemos más apnea, subimos más de peso y es un círculo vicioso. Entonces, es importante tratar la apnea de sueño justamente por todas las consecuencias que tiene. Y lo platicábamos en el programa pasado. Después del alcoholismo, en un estudio que se hizo en Estados Unidos en 1994, ni siquiera es tan reciente, después del alcoholismo, la principal causa de accidentes automovilísticos fatales son los problemas de sueño. Y de estos, el más frecuente es la apnea, en Estados Unidos y en México. En otros países quizás el insomnio. Pero en México y en Estados Unidos, el problema de sueño más frecuente es la apnea, con diferencia. Entonces, regresando al caso del esposo de Patricia, no se preocupe, el cuerpo tiene mecanismos para evitar que quedemos ahí en una de esos periodos de apnea. Más bien lo que está sucediendo es que la apnea nos está generando consecuencias a largo plazo y esas consecuencias van acumulando. O sea, no es que, ya hoy dormí bien, ya lo que había tenido previamente se quitó. No, lo que va dañándose en mis arterias, en mi corazón, en todo mi organismo, eso se queda. Y eso va a seguir aumentando noche con noche con noche, y por eso es que eventualmente se incrementa el riesgo de hipertensión, de stroke y de infartos. Muy bien. Doctor, una vez más, muy completa la información y la gente está fascinada. Yo le quiero agradecer una vez más y preguntan si hay algún número telefónico, cómo hacer una cita o contactarle con su secretaria o asistente. En la página de internet lo encuentran, no tengo a la mano los números, pero en la página de internet vienen todos los datos de contacto, viene mi correo electrónico, vienen los números de teléfono, viene ahí toda la información pertinente, albertolabra.com, incluso ahí en la página viene también el link para los diferentes libros que hemos publicado. Bueno, ya encontramos su libro. Muchísimas gracias, doctor Alberto Labra. Estamos en contacto y ojalá y hubiera oportunidad de seguir ampliando este y otros temas sobre el sueño. Muchísimas gracias. Estoy para servirles cada vez que me inviten, con todo gusto. Bueno, gracias, doctor. Para servirles. Wow, ahora sí quedé con el ojo completamente cuadrado sobre la explicación. Cómo, bueno, hasta en un momento solté una carcajada cuando dijo, pues hay gente que no tiene cuello.